En esta ocasión hablamos de estructura de datos. Bienvenidos al canal de YouTube de Professional Hosting. Soy David García y voy a explicaros cómo acceder a la estructura de datos de una tabla dentro de PHP-MyAdmin. Una vez dentro a la zona de escritorio de PHP-MyAdmin podéis acceder a la estructura bien pinchando a la izquierda sobre la tabla que queremos acceder o bien pinchando en la fila de estructura y haciendo clic en estructura en la tabla dentro de la base de datos que queremos acceder a la estructura de la misma. La estructura de las tablas se subdividen dentro de ellas, están divididas en campos, que cada campo tiene un tipo y tiene una serie de atributos que vamos a explicar ahora. Pero principalmente se dividen en campos, que es donde se establece qué información se va a guardar en ella, qué tipo de datos se va a guardar en ella y qué peculiaridades tiene dicho campo con respecto a los demás. Es más, cuando se hace una consulta SQL siempre se cruza con esta información o siempre se intenta extraer cualquier campo de estos de dicha consulta. Cuando se inserta información dentro de una tabla, se inserta en modo de registros, de filas de registros, que nos permite calificar cada registro en función de todos los tipos de datos que hemos preestablecido. Se pueden dejar vacíos si lo permite el campo, que pueda ser nulo, y se puede meter contenido si es necesario, en función del tipo de dato que hayamos preestablecido en cada uno de ellos. Como veis, aquí hay como 15 campos distintos dentro de esta tabla con los siguientes tipos. Cada uno de estos campos se puede editar de manera individual y modificar bien su nombre, bien su tipo, bien su cotejamiento de caracteres, bien sus atributos, bien si va a ser nulo, si va a tener un valor predeterminado, si va a tener algún comentario para saber de qué es de este campo y si va a tener algún tipo de atributo extra como auto-incremental, que suelen ser los campos de ID de las tablas para recorrerlas, suelen ser auto-incrementales. Para editar dicho campo simplemente pinchamos aquí en cambiar. Y estas son las posibilidades que nos despliega el PHP-MyAdmin para editar un campo. Todas sus propiedades, de distintas propiedades que tiene cada una. Y vamos a explicar principalmente las más importantes y las que quizá tengas que tocar alguna vez. En primer lugar tenemos el nombre, esta es la más importante, este es el nombre de dicho campo. Esta propiedad es realmente la que se usa para cruzar cualquier consulta SQL o sacar cualquier campo. Aquí definimos el nombre de dicho campo. Vamos a poner, por ejemplo, David. Vamos a imaginarnos que queremos cambiar el nombre. Mucho cuidado con tocar esto y poner nombres a nuestro antojo, porque si hay un código hecho detrás, siempre se van a cruzar con este tipo de campos. Es decir, si tú tienes un WordPress y te pones a editar aquí todos los campos, lógicamente el WordPress va a dejar de funcionar porque se usaban los nombres que ya existían anteriormente. Bien, para guardar este campo, guardar cualquiera de los aspectos que cambiemos aquí, simplemente le tendríamos que pinchar a guardar y se guardaría. El siguiente propiedad que tiene este campo es el tipo. El tipo y longitud quizás sean lo más importantes que alguna vez tengas que tocar. El tipo define el dato que se va a almacenar dicho campo, qué formato va a tener. Es decir, va a ser un tipo entero, si va a ser un varchar o lo que es lo mismo un string, si va a ser un texto, si va a ser un date y un montón de tipos que aparecen aquí abajo. Si nos damos cuenta, cuando pasamos la barrita por encima, el ratón por encima de cada uno de estos campos, nos despliega una pequeña descripción de qué es este tipo de dato y qué longitud tiene, que está relacionado con la siguiente propiedad. La longitud establece, por ejemplo, para el dato tipo entero, que un entero de 4 bytes, el rango con signo es de este tochazo de número a este tochazo de número y el rango sin signo es de 0 a ese tochazo de número. Para un varchar, la longitud o el rango que permite dicho varchar es de 0 a 65. Mayor de este tamaño no sería permitido, simplemente si lo pones seguramente no te lo guardaría. Test es de 0 a 65.535. Estos dos tipos de datos, que son también de los principales, la diferencia que hay entre uno y otro es que el varchar permite datos string más pequeñitos y test te permite una longitud muchísimo más amplia de rango.
Y date es formato fecha, que es en formato inglés, primero el año, después el mes y después el día del mes en concreto. Se recomienda que seamos lo más precisos posibles cuando establecemos un tipo de dato, porque una ineficiencia a la hora de seleccionar el tipo de dato y a poner una longitud muy alta perjudicaría el rendimiento de una consulta sobre este campo y perderíamos eficiencia, a la vez ocuparía más tamaño. Si por ejemplo vamos a definir un varchar es un string, como hemos dicho, y vamos a querer guardar palabra como mucho de 4 caracteres, como por ejemplo hola. Para eso deberíamos establecer este parámetro. Si a lo mejor hubiéramos guardado en vez de un 4 un 3 y hubiéramos insertado en este campo la palabra hola, se hubiera guardado all solamente, no se hubiera guardado la A del final, porque hemos preestablecido a 3. Así es como funciona la longitud y el tipo de dato. Predeterminado. Por si queremos marcar que este campo, si no se mete contenido, se guarde un valor predeterminado. Bien ninguno, es decir, que se quede como está. Bien personalizado, insertando un número. Bien insertando el null, que nos lo va a seleccionar también aquí, que se puede preestablecer después. Esto es un campo que se usa también para hacer comparativas de SQL un poco más eficientes, cuando es vacío o null. Current time stamp. Este es el tiempo en que se insertó este registro, lo guarda en un formato de números que después se puede convertir al formato normal y corriente. Bien, el cotejamiento es para que lo entendáis, es como si fuera la cadena de caracteres que va a permitir, en función del país quizás lo tienes que cambiar, para España y para incluso América y para muchísimos países de habla inglesa, habla española, es el UTF-8 el que más se usa, y también se suele usar el latín, uno de los latín, estos de latines. Atributos, esto no voy a explicar qué es porque no lo vais a utilizar. Nulo, lo mismo que hemos dicho antes, lo que hace es marcar esta tabla con null cuando está vacía. Y autoincrement es la última propiedad que es interesante. Si fuera, por ejemplo, un campo llamado id, que es el más típico, y queremos hacer un incremento a cada vez que se inserta un registro de forma automática, si nosotros no insertamos dentro de esa consulta de inserción, no insertamos el campo id, no metemos ningún contenido ahí, él automáticamente, si es un entero, cuidado porque si no es un entero no funcionaría, él automáticamente cada vez que se inserta un registro iría sumándole un número a dicho registro. Es decir, si por ejemplo insertamos un registro, el primer número sería el 1, si insertamos otro registro, el segundo número sería el 2 y así consecutivamente. Bien, volvemos otra vez al menú anterior para ver cómo dentro de estructura, cómo vamos a insertar un campo nuevo dentro de los que ya hay presentes. Nos vamos un poquito abajo y le damos a agregar, por ejemplo, 2 columnas después de user ID. Después de aquí se puede establecer de cualquiera de los campos que ya hay o incluso al comienzo de la tabla. En este caso vamos a añadirlas al final. Las propiedades que no aparecen son exactamente las mismas. Voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Prueba 2, en uno va a ser un entero, longitud 2, y en otro va a ser un varchar longitud 3. En este caso vamos a preestablecer que por defecto sea no hay dato, y en este caso por defecto va a ser null. Es importante que sepáis que el autoincrement solo se puede usar una vez por tabla. Entonces yo aunque aquí marcara lo que autoincrement me va a dar un error de sentencia y no me va a dejar pasar. El resto de datos lo dejamos vacío y le damos a guardar. Lo guardamos y comprobamos que se han añadido dentro de nuestra tabla los 2 campos nuevos. Por último vamos a hablar de los índices. Bueno, aquí un poquito más abajo tenéis información sobre esta tabla, lo que ocupan los índices, si hay residuo de depurar en función del tipo de base de datos o el tipo de motor de dicha tabla. Hay varios tipos, MySun y DondeB. En función de qué queramos hacer con esta tabla, para usuarios avanzados se eligen unos tipos o otros, pero si por ejemplo elegimos una base de datos tipo MySun, que es la más eficiente,
el tipo de motor de base de datos MySun para esta tabla. Siempre cuando se borran registros, se hacen updates, se va creando un residuo que se puede depurar y se puede optimizar, como explicaremos en otro vídeo. Efectivo y total. Y por último vamos a hablar de los índices. Los índices se usan para mejorar la eficiencia de las consultas cuando se hace una consulta cruzada, cruzando varios campos, varios tipos de datos. Este dato, por así decirlo, este campo, imagínate que queremos cruzar la ID con la fecha, es decir, queremos ver los que tengan ID tal con fecha tal. Cuando se añaden varias sentencias o varios cruces de campos de manera simultánea, si se hacen muchos cruces o se repiten mucho ciertos campos, es ideal crear índices para mejorar la eficiencia de dicha consulta. El rendimiento aumenta de forma espectacular si dicha tabla tiene índices, pero cuidado, no puedes crear índices de todos los campos, porque entonces produciremos el efecto contrario, produciremos una ineficiencia total en dicha tabla. Siempre se recomienda que no se supere los índices, o al menos yo recomiendo no superar el número de índices de más o menos de un 40% de los campos que hay un 20% de los campos que hay en dicha tabla, y poner el máximo de índices posible siempre que haya consultas dentro del web de una consulta SQL. Para crear índices o para editarlos, bueno, simplemente se pueden editar desde aquí, ¿vale? Editar, eliminar desde aquí, o se pueden añadir, por ejemplo, seleccionando en los campos que queremos convertir en índices, se pueden añadir añadiendo dichas pestañitas en ellos y pinchando en el tipo de índice que vamos a hacer. Índice primario, que se marca con una llavecita que veis aquí, solamente hay uno y es el más eficiente de todos, pero solo nos permite por cada tabla seleccionar uno, pero índices secundarios sí nos permite seleccionar más. En este caso, como ya existe un índice primario, vamos a seleccionar índices secundarios pinchando en índices y se me marca, vale, me ha dado un error porque no hemos marcado el tamaño de la columna del campo de prueba 2. Hay que definir un tamaño para poder convertirlo en índice. No es para nada aconsejable que sea test, vamos a cambiarlo a entero. Y ahora ya, cuando intente establecerlo como índice, no me dará error. Siempre hay que establecer el tamaño. Si no lo preestableces, no te va a dejar crear en índice, porque sería algo bastante ineficiente. Pinchamos. Dice que la consulta se ejecutó con éxito, añadió los índices y como vemos aquí a prueba y a prueba 2. Aquí están los dos índices creados. Si queremos editar o borrar cualquiera de estos índices, pues tan sencillo como darle a eliminar para borrar, y para editar pues simplemente pinchar en editar. Y aquí por si queremos hacer algún cambio sobre el índice, pues consultamos, consultar SQL y guardamos. Pues eso es todo. Así es como se toca un poco la estructura y la información que aparece en la estructura de una tabla. Creo que no me he dejado nada y seguimos con más vídeos manuales del PHPMyAdmin. Por supuesto, si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte de cuando subimos nuevos vídeos sobre hosting, WordPress, PrestaShop, e-commerce, CMS, marketing, SEO, tecnología y muchísimas cosas más, suscríbete ahora mismo haciendo clic en el botón. Estaremos encantados de tenerte en nuestra comunidad y responder a todos los comentarios que nos hagas. Muchas gracias y hasta otro vídeo.